Hoy quiero hablarles acerca del tema lo que a Dios agrada. Hermanos, hemos ido pensando en todo, en los estudios del jueves, en la predicación del domingo, los hermanos que predican los lunes. Todas las predicaciones tienen un propósito, un objetivo y están enfocadas, hermanos, porque hemos creído que en este tiempo la iglesia como tal del Señor debe ser preparada para la venida de Cristo. Les decía que cada tema que predicamos, tanto los domingos como los jueves, como los lunes, los predicadores, realmente van enfocados, hermanos, a que la iglesia esté preparada para la venida de Cristo. La iglesia sabe que Cristo viene. La iglesia entiende que su Salvador está cerca. Pero yo siempre lo he dicho. Yo quiero pensar como pastor que a la hora que Cristo venga, e incluso si en este momento fuese, que la iglesia quedara vacía y que todos vayamos al Señor. Pero es necesario que aquel cristiano que tal vez no ha comprendido bien el plan de salvación o no ha comprendido su responsabilidad como tal, lo entienda. Y Dios nos da tiempo, hermanos, para enderezar nuestros pasos y caminar y poder estar listos, preparados para encontrarnos con nuestro Salvador. Amén. Así que hoy vamos a iniciar esta temática, lo que a Dios agrada, y quiero que me acompañe a Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Hermanos, la vida del creyente es constantemente una experiencia personal con Dios. Conforme nos relacionamos con Él, vamos poco a poco conociendo más de Él. Conforme nosotros nos relacionamos con Él, vamos aprendiendo cada día más de Él. Usted puede hacer un análisis, cómo es que usted vino al Señor y cómo está hoy. Y posiblemente tu análisis, mi hermano, vaya en la línea donde veniste atribulado, veniste con cargas, veniste con muchas situaciones que en un tiempo definido el Señor vino y tranquilizó todo y empezaste a sentir paz, gozo y alegría al venir a la casa del Señor, a leer su palabra, al cantarle a Él. Pero también puedes hacer un análisis que posiblemente al día de hoy ya no sientas esa misma pasión, esa misma alegría. Es posible que en un tiempo haya cambiado esa emoción y ese deseo por lo santo. Por eso yo les decía, debemos estar preparados. Porque conforme nos relacionamos con el Señor, es como poco a poco vamos conociendo y aprendiendo más de Él. Su relación personal con cada creyente es diferente, hermanos. Así es el Señor. De tal manera que con el tiempo todo creyente debe saber lo que a su Señor le agrada de Él. Todos sabemos. A nivel general, todos podemos decir: el Señor lo que quiere es obediencia. Ok, pero con nosotros Dios trabaja diferente. ¿Verdad que para unos su manera de relacionarse con Dios es irse a un terreno y estarse ahí una mañana orando y siente que esa es la manera como Dios tiene una relación más fuerte, poderosa con Él? Para otros es diferente. Para otros es levantarse a las 4 de la mañana a orar, doblar rodillas, y él siente que esa es la manera como agrada a Dios, o Dios se agrada de él al buscarle. Para muchas señoras sienten que es a la hora del desayuno o a la hora de la cena o antes de cerrar la cocina que oran y sienten que ese es su lugar con Dios. Como verá, Dios trata con nosotros de diferentes maneras. Entonces,
como también debemos conocer no solo lo que le agrada a Él, sino que la vida del creyente debe simplemente ser para agradar a Dios, que nuestra vida sea exclusivamente para agradar a Dios. Hoy por hoy, muchos viven vidas cristianas creyendo que el hecho de asistir a la iglesia de vez en cuando le está siendo agradable a Dios. Fíjense, en la mente, en la cosmovisión de algunos, de esta manera es como sienten que Dios se agrada de ellos. Y esto deja claro que de repente no ha habido una buena relación con el Señor. No ha habido una relación cercana, nutrida con Cristo. Porque la manera de pensar vaya fuera del estándar que la Biblia establece. Por eso es necesario aprender de lo que a Dios agrada. Muchos cristianos viven vidas de sufrimiento, según ellos, porque sienten que el Señor al orar quizás no le escucha. Mire, uno encuentra toda cantidad de pretextos, de toda cantidad de comentarios, de preocupaciones de hermanos que llegan a decir: yo siento que como que Dios no me escucha. Es que yo siento como que Dios no me oye, como que Él no me contesta, ¿sí? Porque su vida de oración es casi nula, por lo que buscan al Señor únicamente cuando la necesidad es mucha. Cuando alguien ya la necesidad es mucha, empieza a orar, y como que es un tiempo de disciplina de oración, pero como no contesta el Señor, sienten largo. Mas para aquellos que cultivan una vida de oración, si así tuvieran que orar toda la vida, orarán, porque ese es su estilo de vida, orar. Entonces están acostumbrados a orar y orar, y cuando el Señor no les contesta, no se preocupan, porque su deleite está en hablar con el Señor. Para unos es una situación que porque tienen una relación responde, y para otros es normal porque tienen una relación fuerte con el Señor. Otros pueden, según cada iglesia y su organización cristiana, incluso desempeñar privilegios, aunque espiritualmente anden mal. Así funciona. Y en ello comprobar quizá que no hay respaldo del Señor en lo que hacen, pero aún así siguen ahí. ¿Por qué? Por mantener el puesto, por mantener el estatus o por mera apariencia, cuando lo que ocasionan es el estancamiento de la obra del Señor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Porque no conocen lo que a Dios agrada. Todo esto por el simple hecho de como no han tenido una relación con el Señor fuerte, no han comprendido que no se trata de que el Señor los agrade a ellos, sino que al contrario, el creyente debe vivir para agradar a Dios. Esa es la regla. Esa es la regla. Que mi vida debe estar presta y dispuesta a cada momento para agradar a Dios. Yo debo estar consciente de esto. Y que no podrá agradarle mientras no le conozcan, mientras no tengan una relación fuerte y nutrida con el Señor. Mientras el creyente vive una vida de fantasía espiritual, no podrá ver las grandes bendiciones del Señor. No podrá ver cómo Él quiere derramar de su bendición. No puede. No puede ver cómo su familia puede ser bendecida, su ministerio puede ser bendecido, porque la persona, esa relación no está nutrida. No sabe agradar a su Señor. Al contrario, vivirá una vida de constante queja, de desconfianza en cuanto a las promesas de Dios. Y esta será reflejada en su hogar, en sus labores y aún en su paz en todo aquello que emprenda. Pero hay personas que emprenden muchas cosas, pero no tienen paz. Cuando usted tiene paz, cuando usted tiene una buena relación con el Señor, se refleja en tu paz, aún en medio de la dificultad. Cuando el creyente logra, por su relación cercana con el Señor, experimentar y comprobar, hermanos, lo que al Señor le agrada, hermanos, vivirá de esa manera, agradando al Señor y por ende disfrutando de esas bendiciones, pues el Señor, usted lo sabe,
Él se agrada de los que le obedecen. Amén. Entonces es necesario tocar esta temática. Y lo primero, un punto vamos a ver nada más, lo vamos a dividir en algunas etapas. Pero lo primero que debemos comprender, según el pasaje que tenemos acá, es comprender lo que éramos antes de que el Señor nos salvara. Algunos lo hemos olvidado. Algunos el Señor nos salvó hace mucho tiempo y olvidamos esa etapa de nuestra vida como éramos antes de ser salvos. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué dice? Tinieblas. Mire cómo lo dice. Mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Miren, no podemos saber lo que al Señor le agrada sin comprender lo que éramos antes de ser salvos, porque hemos olvidado esa etapa de nuestra vida. Cuando Pablo hace el contraste entre el aspecto que tenía la vida del creyente antes de la salvación y lo que Dios ha propuesto que sea después de la salvación, nos incluye a todos los creyentes, a todos. Cuando él hace esta comparación, lo que alguien es antes de tener, de experimentar y vivir la salvación, y lo que hoy somos, o por lo menos lo que el Señor anhela que seamos, ahí estamos incluidos todos. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque esto no tiene que ver en que una persona haya nacido en un hogar cristiano. Miren que tenemos que entender bien este detalle. Sino en el hecho de que esa persona en algún momento tuvo que haber tomado la decisión de su Salvador y Redentor Jesucristo, aunque haya nacido en un hogar cristiano. Entonces, antes de esto también esa persona tiene un pasado fuera de la salvación. Porque miren, creemos que por nacer en un hogar cristiano pues no ha pasado nada, ¿verdad? Yo creo que el que tiene que tener el recuerdo es aquel que anduvo borracho, aquel que anduvo en las drogas, aquel que anduvo metido en situaciones difíciles. Como que él tiene que tener un recuerdo de lo que era su vida antes de ser salvo. Pero como yo nací en un hogar cristiano, desde pequeñito me llevaron a la iglesia, yo crecí corriendo a la iglesia, fui a la escuela dominical, fui a las escuelitas de vacaciones y ese fue mi mundo. Parece que yo no tengo que recordar quién era antes de ser salvo. Miren qué tremendo es. Pero yo debo comprender lo que era yo sin Cristo. Y yo quiero que lo miremos. Entonces, cuando Pablo hace esta aclaración, nos deja claro lo que debería ser obvio. Es el hecho de que una persona que ha sido salvada del pecado debería cortar toda relación con el pecado y vivir como un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que nosotros debemos ser hijos de luz. Lo que él dice, deberíamos de cortar todo ese contacto con el pecado y nosotros deberíamos de verdad vivir como hijos de Dios. Hermanos, donde su relación, su justificación, el perdón de nuestros pecados y nuestra gratitud por el regalo de vida eterna debería ser visible en el creyente. Que cuando la gente nos mire, que cuando le sirvamos, que cuando anhelemos algo en la obra del Señor, sea evidente que ese creyente vive agradecido con Dios, que ese creyente entiende lo que Cristo hizo por él. Para ilustrar este punto, Pablo nos deja un ejemplo de las tinieblas y la luz. Miren qué certero Pablo. ¿Verdad? Vamos otra vez al versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Y Pablo no solo lo está ejemplificando, Pablo está diciendo lo que era. Y se da cuenta que nosotros no lo vemos así. Yo ya nací en un hogar cristiano, dice alguien, pero si yo toda la vida en la iglesia. O sea, él no tiene nada que recordar antes de Cristo. O sea que parece que la salvación venía incluida desde que nació. Y no fue así. En determinado momento creció el niño, se hizo un adolescente, un jovencito y le entregó su vida a Cristo. Antes de entregarle su vida a Cristo, él no estaba como hijo de luz, aunque estaba en la iglesia. Pablo aclara esta diferencia, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Este pasaje, miren pues, expresa lo que antes éramos. Y por eso dije que aquí estamos incluidos todos los creyentes. La manera de expresar el pasado con la palabra eran son aspectos importantes. Primero, que el tiempo pasado indica una condición que ya no existe en la vida del creyente. Miren qué tremendo. Erais tinieblas. Eso ya no existe en la vida del creyente. No debe de existir en la vida del creyente. Y esa verdad es reforzada con la expresión en otro tiempo. Y en este tiempo, ¿cómo estamos? No podemos ser tinieblas. En este tiempo. Debemos de comportarnos ¿cómo? Como hijos de luz. Como hijos de Dios, porque eso ya no puede vivirlo el creyente. Miren, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, oiga, ¿cómo dicen? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo, en los deseos, miren cómo vivimos en los tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, si tú naciste en un hogar cristiano, antes de recibir a Cristo, ¿qué eras? Un hijo de ira, igual que el resto. Miren qué duro. Pero no lo ve así el creyente. Y como no lo ve así, se comporta como tal. Desinteresado, desamorado, superficial. La vida pasa, ¿verdad? Más o menos. Por lo menos no soy como aquel, no soy como el otro. No tiene que compararse. Es delante de Dios y su palabra donde está la comparación. Dice, estabais, anduvisteis, vivimos en otro tiempo, éramos. Como cristianos no podemos ser tinieblas, ni en lo intelectual, porque ya tenemos el conocimiento de Dios. Usted no puede ser tiniebla, hermano. Usted no puede ser alguien de mal testimonio allá afuera. Usted no puede ser alguien que deje mucho que desear acá adentro. No puede, ¿por qué? Porque ya tiene el conocimiento de Dios. Si no conociéramos de Dios, la gente allá afuera que no conoce de Dios, pues hasta válido es que actúen como actúen, porque Cristo no mora en ellos. Pero nosotros, en lo intelectual no podemos, hermanos, caminar en oscuridad, porque tenemos el conocimiento del Señor, ¿sí? Intelectualmente, porque ya tenemos y conocemos de Dios. Ni en lo moral,
porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. O sea, tampoco en lo moral, ni en lo intelectual, ni en lo moral, hermanos, porque dentro del creyente mora el Espíritu de Dios. ¿Está aquí? Interesante, ¿verdad? Porque uno olvida, hermanos, de dónde viene. Pablo nos deja claro que esto es y debe ser cosa del pasado para el creyente. No podemos vivir ya en eso, hermanos. Hermano, debemos entender que usted es un hijo de luz, un verdadero y genuino hijo de Dios. Ya nada de... Hermanos, por eso tenemos que afirmarnos hoy. La venida de Cristo está cerca, hermano. Y esto que vemos acá solo es un ensayo de lo que será el cielo, hermano. No podemos vivir así. Vamos a continuar. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En segundo lugar, hay que observar que en otros lugares la Biblia habla de que una persona está en las tinieblas o es de las tinieblas, pero aquí no dice eso. Aquí dice erais tinieblas. Y hermano, por eso al meterse profundo a los textos uno logra entender y agradecer a Dios de donde lo sacó. Como cuando una persona se camuflada con el ambiente y no se logra ver en él. Así es. Éramos tiniebla. No estábamos en las tinieblas. No solo éramos parte, éramos tinieblas. Miren, ¿ha visto esas series de Animal Planet? Donde anda el león en aquellos pastizales, pero como él es cafecito y el monte es cafecito, no se ve. Pero ahí está. Entonces él llega a ser parte de la naturaleza y no lo miran, porque él es del color del pasto, ¿verdad? ¿O ha visto esos pintores que salen y pintan sobre la piel de la gente como un árbol? Y uno mira el árbol y de repente se mueve. Oh, él estaba ahí camuflado. Era parte del ambiente, ¿verdad? Entonces, no solo estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. Es de ahí que el Señor nos sacó. No éramos, escucha esto, hermano, porque a veces lo vemos muy simple. No éramos simples víctimas del sistema de Satanás, sino participantes y contribuyentes del mismo. No solo estábamos en pecado, sino que nuestra naturaleza misma estaba caracterizada por el pecado. Aunque naciste en un hogar cristiano, pero el momento que tomaste la decisión de entregarte a Cristo, eras todo esto. Fue hasta ese momento que tu naturaleza cambió. Aunque nuestra conciencia dictaba que éramos buenas personas, la realidad es que éramos la representación del pecado. Sin Cristo, eso éramos. La representación del pecado, caminando. Éramos la representación del pecado comiendo helado, pero eso éramos, aunque nuestra conciencia dictara lo contrario. Hay 4 maneras de entender lo que antes de ser salvos éramos con respecto al pecado y el gran riesgo del que el Señor nos salvó. Amén. Miremos el primero. Dice que éramos tinieblas. Eso dice la Biblia. Entonces, las tinieblas son la obra de Satanás. Antes de recibir a Cristo, ¿qué eras? Eras tinieblas. ¿Qué era? Obra de Satanás. Porque es necesario recordarlo. Esto viene, hermanos. Y el cristiano no está consciente.
Como nació en la iglesia, ahí creció, dice, no, sí, yo siempre he sido cristiano. Usted no siempre fue cristiano. Usted fue cristiano cuando recibió a Cristo. Y como lo ve muy simple, así vive el cristianismo. Miren qué tremendo es. Lo primero, las tinieblas son la obra de Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Miren cómo lo dice. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oh. ¿Qué tal nosotros diciéndolo allá afuera? ¿Le gusta a la gente que digamos eso? ¿No? Ay, no, qué abusivo el hermano. Jesús lo dijo. Es difícil, aún para el cristiano, imaginar que los incrédulos honrados, la gente allá afuera, sin Cristo, que son honrados, educados, buenos vecinos, cumplidores de la religión que profesan y agradables con quienes todos los días nos encontramos, sean hijos del diablo. ¿Duro? Miren pues, es duro esto. Pero nos gusta lo superficial, ¿va? No hay que ser también tan extremista. No, estoy hablando del texto como tal, real. Hace tiempo dijimos que la leche se acabó. Vamos a hablar las cosas como son. No obstante, toda persona, esta es la realidad, usted debe entenderlo. O es un hijo de Dios o del diablo. O es un hijo de Dios o del diablo. No existe otro tipo de paternidad espiritual ni de hijo espiritual. Dos naturalezas hay. No hay ningún neutro. No hay un hijo espiritual que es de Dios y un hijo espiritual. Ese medio es, no es. Dos lugares. Debemos entender que todos en algún momento tuvimos que tomar la decisión de tener que aceptar como padre a Dios. Todos. Por eso yo dije, todos nos incluye. Un día tú tuviste que tomar la decisión de decidir quién era tu padre y decidiste que fuera Dios. Sin embargo, antes de esto éramos hijos del diablo. Eso es lo que la Escritura enseña. Y el creyente no ha logrado entender de dónde nos rescató nuestro Señor Jesucristo con su obra en la cruz del Calvario, hermanos. Cristo ya está cerca y nosotros haciendo berrinches por cosas que no tienen sentido. O sea, Él nos rescató, de allí éramos hijos de Satanás. Aún así, hay gran cantidad de creyentes que no agradan a Dios, pues viven como quieren. Lo mismo es Chana que Juana. No funciona así. El evangelio, hermanos, no funciona así. Jesús, cuando le habló a los hebreos de ser libres del pecado, ellos creyeron que por ser descendientes israelitas el cielo ya estaba ganado. Eso creyeron ellos. Cuando Él les dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Momento, dijeron, nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Dios. Nuestro padre es Abraham. Esto fue lo que ellos respondieron. Y Jesús les dijo, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de su tata el diablo. Y lo que Él hace, hacen ustedes. Por eso el cristiano, inicié diciendo, es el pasado, ya no puede vivir así. Su naturaleza divina es que el Espíritu Santo mora en él. Cristo deja claro que a partir de su venida a esta tierra a morir por una humanidad pecadora, es por medio de Él únicamente que puede el hombre encontrar la salvación
y ser hecho hijo de Dios, únicamente a través de Él y nada fuera de Él. Entonces, todos, el Señor nos sacó de ser hijos de Satanás, de ser tinieblas. Fue hasta el momento que tomaste la decisión de recibir a Cristo que eres un hijo de Dios, que el Señor verdaderamente ahí te rescató. Por lo tanto, aunque hayas nacido en un hogar cristiano, pero en determinado momento tienes que tomar la decisión de salvación en Cristo Jesús. Hasta ese momento no eres contado como un hijo de Dios. Y por eso vemos cristianos mal agradecidos que no pueden agradar a Dios porque tienen en poco el sacrificio de Cristo. Si esta decisión la persona más generosa que usted conozca no la toma, la persona que se quita el bocado de la boca para regalar, la persona que es bien amable tu vecino, esa persona amable, esa persona que según nosotros es buena, si no toma una decisión, un día tendrá que morar con el mismo brujo que adoró a Satanás en el infierno. Miren qué tremendo es. Pero el cristiano debe entender de dónde lo sacó el Señor. ¿Me dice amén? Vamos al segundo punto. Las tinieblas son el dominio de Satanás. Es que a veces no sabemos quiénes éramos. Lucas 22, 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él el día que lo capturaron: ¿como contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora. Oiga, esta es su hora. Es la hora de ustedes, dice. Oiga, y la potestad de las tinieblas. La persona sin Cristo, hermanos, hace la obra de Satanás porque se encuentra bajo el control de Satanás. Así es sencillo. En este pasaje es llamado la potestad de las tinieblas, y es un ciudadano, es de su feudo de la potestad de las tinieblas. Sencillo. Nosotros los padres debemos de tener cuidado con nuestros hijos, que verdaderamente sean hijos de Dios. Que esas decisiones, no, pero es que él se entregó a Cristo. No, nosotros tenemos que velar porque genuinamente, de verdad, sean cristianos. Porque si no somos cristianos, fuera de Cristo, toda persona es dominio de Satanás. Antes de venir a Cristo, todos éramos parte de su dominio. Esta es la realidad del texto bíblico. Y por eso vemos cristianos que no agradan a Dios con su manera de vivir, con su manera de servir, con la manera de percibir el evangelio. ¿Por qué? Porque no saben quiénes eran antes de ser salvos. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire de dónde fue librado y trasladado al reino de su Hijo amado. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Y éramos dominio de Satanás? Éramos dominio de Satanás, jóvenes. Cuando les decimos, cuando usted se quiera casar, cásese con un genuino cristiano. Porque mire, esta es la verdad. Si usted es un hijo de Dios, ¿qué relación tiene el infierno y el cielo? ¿Qué relación tiene Satanás y Dios? Y usted se está casando con alguien que es dominio de Satanás. O sea, tal persona hará la voluntad de Satanás, porque es su dominio. Esa es la razón por la que
es tan necio que las personas rechacen las afirmaciones del Evangelio, hermanos, porque se imaginan que al aceptarlas tendrían que renunciar a su libertad y someterse a una obediencia forzosa y no deseada a Dios. O sea, la gente cree que es libre, pero no lo es. Camina haciendo la voluntad de Satanás. Una de las mentiras más engañosas y destructivas de Satanás es la idea de que una persona separada de Dios es libre. Eso creen ellos. Así lo creen. Pero la realidad es que sin Cristo la persona está totalmente atada y prisionera de Satanás mediante el pecado. El hombre caído, que es libre solo porque su carne, él cree que es libre porque su carne desea, concuerda en gran manera con lo que Satanás quiere. Esa es la verdad. Es dominio de Satanás. Entonces la persona dice, yo quiero esto. No quiere él. Es dominio de Satanás. La voluntad de Satanás está haciendo. A mí me cae mal ese. Se lo voy a decir, le voy a gritar. Es la voluntad de Satanás que está haciendo. Satanás difícilmente podría venir a mí y meterme una cachetada. ¿A quién tiene que usar? A alguien donde él tiene dominio para hacerme daño a mí. Y es aquí donde el creyente debe estar alerta. Y donde yo siempre insisto. El hecho que tengamos mucho tiempo estando en la iglesia no significa. Yo debo analizar si verdaderamente yo genuinamente le entregué mi vida a Cristo un día. Cristo está cerca y en eso no puede haber duda en tu corazón, hermano. Entonces, debemos entender esto. El hombre caído hace lo que Satanás quiere porque es su dominio. En cambio, la obediencia del creyente a Dios es el deseo más profundo de su corazón. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, no le pesa obedecer porque anhela obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no es él, es el Espíritu de Dios que lo mueve a agradar al Padre. De la misma manera, como hijos de Dios sentimos gozo al venir y adorar a Dios y servirle a Él. Porque el hijo, dice, no puede hacer lo que no ha visto hacer del padre o que el padre no le enseña a hacer. Igual el hijo de Satanás, ¿qué hace? Lo que su padre hace. Tremendo, hermanos. Lo tercero, las tinieblas espirituales traen el castigo de Dios, hermano. Miren de dónde nos sacó el Señor. Efesios 5, 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es impresionante la aclaración de Pablo, que Pablo hace en el versículo 6. Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, hermano. Ese castigo era para nosotros. El creyente no logra comprender de lo que en determinado momento fue librado cuando decidió venir a Cristo. Fue librado del castigo de Dios. De la misma manera como Dios, con su soberanía, ha determinado un lugar final de Satanás como castigo eterno. Ese mismo castigo es para el que no ha recibido a Cristo. Y de ahí nos sacó. ¿Cómo es que podemos ser indiferentes ante el Evangelio? ¿Cómo podemos ser indiferentes ante la obra de Dios? ¿Cómo podemos ser indiferentes para adorar al Rey si Él nos rescató de ahí? No lo hemos entendido. No podemos agradar a Dios. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren, la naturaleza nuestra era de tinieblas,
era diabólica, hermano. Esa es la verdad. No había ninguna buena obra o acción que pudiera hacer delante de Dios que esto fuera aceptable. No había manera. Pues éramos los que cumplíamos los deseos de Satanás, hermanos, a través de nuestra carne. Por eso merecíamos el castigo eterno. Miren, usted dirá, ay, esa gente ladrona, ¿por qué no trabaja? ¿Cómo le hace daño a la gente? ¿Por qué? Porque hacen la obra de Satanás. ¿A través de quién Satanás lo va a hacer? A través de nuestra carne. Lo mismo el secuestrador, lo mismo el extorsionista, lo mismo el asesino, igual como el que se emborracha, es la obra de Satanás a través de nuestra carne. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Miren qué tremendo. El castigo de Dios contra los que sirven a los intereses de Satanás es inevitable, hermano. Miren de dónde nos sacó el Señor. Su palabra lo enseña, su palabra se cumple, hermanos. Ninguno que detenga los planes de Dios, su iglesia y su obra con injusticia quedará impune. Hermano, contra esas cosas no se juegan. Le voy a dar un consejo, porque a algunos les gusta el rochoy. Algunos dicen, es que vieran que esa iglesia, no critique, es la obra de Dios. Es que vieran que esa iglesia, no critique, es la obra del Señor. Usted no debe ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque nada queda impune cuando se trata de lo que son los intereses de Dios, hermano. Eso es para hijos del diablo, no para hijos de Dios. ¿Estamos aquí? Y lo último, la oscuridad espiritual conduce a un destino irreversible de tinieblas eternas, hermano. Miren pues, le voy a leer dos pasajes. Segunda de Pedro 2:17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Para siempre. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de alguien que creía que era cristiano, pero no lo era. Y cuando Cristo se manifiesta, la comparación es que queda fuera. Aquellos gozan y a él le tiemblan y le rechinan los dientes de lo que está pasando afuera. Está sufriendo. Yo debo estar seguro. Aquellos que rechazan a Cristo lo hacen porque se sienten a gustos en las tinieblas. Y debido a que eligieron las tinieblas a cambio de la luz, tendrán también para siempre un lugar sin luz. Hermanos, la eternidad no es más que la retribución permanente de la decisión que han tomado en sus vidas sobre la tierra. Esa es la eternidad. La decisión que tomaste un día acá tiene consecuencias eternas. Y las decisiones que no tomes acá tienen consecuencias eternas. Si ni nosotros ni Dios puede ignorar la inclinación del mundo hacia el pecado. Es evidente. Existe el hecho ineludible de que la realidad de una mejor vida y eternidad no pueden ser halladas por los hombres donde ellos insisten en buscarla. Lo buscan en las buenas obras, en sentirse bien, en ir de vez en cuando a la iglesia y sentir paz en el corazón, en dar una ayuda a alguien que lo necesita y sentir que con eso llenaron el vacío, en las riquezas, en la economía, en la satisfacción personal, y están equivocados. Sin embargo, cuando la realidad suprema de Dios
les es ofrecida en Jesucristo, los hombres le dan la espalda, porque la realidad de su justicia y bondad también revela la realidad de su propio pecado y maldad. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Lo has comprendido hoy? No porque naciste en un hogar cristiano, no porque siempre veniste a la iglesia. Fue hasta que tomaste la decisión y de todo corazón te arrepentiste y le entregaste tu vida a Cristo, fue que saliste de ese lugar. Antes eras tinieblas. Antes eras un hijo de Satanás. Eras un instrumento de Satanás. Es duro, hermanos, pero esta es la realidad. Anhela mi corazón que la iglesia se comprometa y se afirme en Cristo. Que cuando Cristo aparezca por su iglesia, usted esté listo, usted esté lista para encontrarnos con Él. Termino con este pasaje, Juan 3:19. Y esta es la condenación. Oiga eso. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ya veniste a la luz? ¿O crees que estás en tinieblas? ¿Te convertiste de verdad? ¿O sientes que aún no? Que todavía se hacen jueguitos con cuestiones de salvación.